Buenos días, bienvenidos al proyecto Pacto Verde financiado por el programa INCAP de la Unión Europea. Hoy vamos a hablar de la agroecología, mantenimiento y mejora de la biodiversidad mediante siega sostenible y establecimiento de espacios de biodiversidad en las superficies de pastos. Bueno, creo que primero, antes de todo, cabería hablar de lo que es la biodiversidad y por qué debemos protegerla, mantenerla y intentar que aumente. Bueno, pues es evidente que un suelo con más biodiversidad, hablamos de más plantas de diferentes especies, pero sobre todo lo que intentamos proteger a través de esta medida con la política agraria común, con esta medida en concreto, es el mantenimiento de un hábitat adecuado para aumentar la biodiversidad de animales de diferentes especies. Cualquier franja que se deje de cultivo permite mantener vivo una serie de especies animales muy favorables para evitar plagas que podrían aparecer y que de hecho están apareciendo en zonas donde se producen monocultivo. Lo importante, lo que estamos viendo en determinadas zonas es que se está empezando a implantar determinados monocultivos que van precisamente en la dirección contraria, en disminuir la biodiversidad de esas zonas. Tanto la existencia de un único cultivo permite el establecimiento de unas especies muy determinadas de animales que viven en ese cultivo y eliminando el resto de especies que solían vivir en esa zona cuando había diversidad de cultivos. A esto unimos los tratamientos y las prácticas agronómicas que se realizan en ese terreno para ese cultivo en concreto, pues hace disminuir de forma notable, reducir de forma notable esa biodiversidad. Lo que se pretende con este agroesquema, con este sistema de mantenimiento de la siega sostenible, es mantener en el suelo el cultivo durante un tiempo determinado, reduciendo la siega. Aquí estamos en un campo forrajero donde estamos en el mes de junio, pues se debe mantener este campo durante los meses de junio, julio y agosto un mínimo de 60 días sin cortar. Esto permite que esos animales que están ahora en pleno proceso reproductivo y de desarrollo pues completen su ciclo vital y por lo tanto que puedan vivir en estas zonas. Como digo, es muy importante para evitar plagas. Lo estamos viendo con aplicación de determinadas técnicas de tratamientos biológicos, donde lo que se hace es aplicar determinados insectos que comen o que parasitan a otros insectos que son perjudiciales. Pues esto es lo que se pretende, pero de una forma mucho más natural con este tipo de prácticas. Es decir, aquí se desarrollan una serie de insectos, de fauna silvestre, que de forma natural se desarrolla y permite que no se propaguen otra serie de insectos que podrían llegar, o de microorganismos incluso, que podrían llegar a ser una plaga si lo que hacemos es impedir el desarrollo de sus depredadores naturales. Eso se produce evidentemente con el monocultivo, pues aquí, como digo, hacemos el proceso contrario, es decir, mantener su medio de vida normal intacto durante un periodo suficiente que permita su desarrollo completo, el desarrollo completo de su ciclo vital y así permitir que la propia naturaleza siga su curso y pues no existan tantas plagas, no sea necesario aplicar tratamientos fitosanitarios para determinados parásitos o determinadas plagas que se desarrollan fundamentalmente en zonas donde hay monocultivo. Bueno, pues como digo, este es un ejemplo de un campo que se va a mantener durante estos 60 días, durante los meses de junio, julio y agosto,
y bueno, ya está en un proceso de desarrollo, posiblemente se va a dedicar a heno, bueno, pues en seco, por lo tanto aún le falta un proceso de maduración de este forraje, pero bueno, es necesario para el desarrollo de estos organismos. Para el agricultor, para el ganadero, esta medida de la PAC también es interesante, como digo, permite cobrar una ayuda de la PAC, que sin duda es interesante, pero sobre todo permite reducir el monocultivo y mantener esa biodiversidad tan necesaria, ¿no? No cabe duda que en una situación como la actual, donde los costes de producción se están disparando, es necesario producir en nuestros terrenos lo máximo posible, porque así evitamos comprar cereal o comprar leguminosas de fuera de nuestra explotación, porque ahora en la situación actual los precios se encarecieron muchísimo y por lo tanto nos va directamente al coste de producción de nuestra explotación, de leche o de carne. Pero estas prácticas, como digo, también son positivas, porque a pesar de que este terreno posiblemente tenga una producción menor, conseguimos esas dos ventajas: mantener la biodiversidad, por lo tanto menos plagas en los cultivos, y por otro lado también conseguimos una autofertilización de los propios campos. Estas plantas que tenemos a nuestro alrededor, cuando sequen, van a dejar su propia semilla en el terreno, por lo tanto se van a autorreproducir, por lo tanto no necesitamos invertir en esa resiembra continua, que es lo que la tendencia mayoritaria en la ganadería que tenemos ahora mismo, fundamentalmente en la ganadería de leche, que es rotaciones continuas de maíz, ryegrass, y por lo tanto esto supone un cambio en esa tendencia, un intento de cambio en esa tendencia, como digo, manteniendo esa biodiversidad, bien en terrenos completos, en fincas completas, o bien en márgenes, que también se está produciendo y también es admisible en esta práctica, en márgenes de esas fincas que nosotros trabajamos, mantener los márgenes para en esos márgenes, en esas franjas de mantenimiento, que se establezcan ahí las poblaciones de estos insectos para mantener la biodiversidad, porque evidentemente en unas fincas de un tamaño reducido se puede aplicar esta práctica en toda la superficie, en otras de un tamaño mayor y sobre todo en explotaciones más intensivas, pues dificulta más esta práctica, pero no dificultaría la práctica de dejar esos márgenes en el entorno de la finca, o incluso en determinadas zonas donde, además de mantener la biodiversidad, nos podría evitar escorrentías en caso de producirse lluvia, sobre todo después del laboreo. Hablamos sobre todo del laboreo cuando se siembra el cultivo actual, por ejemplo, estamos ahora terminando la siembra del maíz, pues el mantenimiento de esas franjas, además de esta biodiversidad, también evita escorrentías en caso de producirse lluvias intensas que arrastrarían, al estar el terreno laboreado, pues arrastrarían esas tierras hacia las zonas más bajas, ¿no? Bueno, creo que son positivas, prácticas positivas. Creo que están contrastadas, que se están produciendo, otros países ya lo estaban aplicando, y ahora tenemos una medida específica dentro de la política agraria común que puede favorecer que se sigan aplicando estas prácticas, o que se empiecen a aplicar en zonas donde hasta ahora no se estaban aplicando, y que entendemos que son totalmente necesarias porque van en la dirección opuesta de lo que desgraciadamente se está manteniendo en la agricultura y en la ganadería, que es esa tendencia al monocultivo que debemos evitar a toda costa, porque, como digo, es beneficioso para el medio ambiente, pero también para las propias explotaciones, porque pueden llegar a reducir costos en aplicaciones de tratamientos fitosanitarios, reduciendo el laboreo, reduciendo las escorrentías y por lo tanto la pérdida de nutrientes hacia zonas de ríos, incluso la contaminación en caso de que existan cauces fluviales cerca,
porque estas bandas de protección también se suelen dejar en las franjas próximas a los ríos, a los cursos de agua, y por lo tanto esto actúan también de filtro en caso de que se produzcan estas escorrentías cuando hay una pendiente, que suelen producir evidentemente, y evita que esa escorrentía directa de nutrientes hacia los cauces, hacia los ríos, y por lo tanto que se pueda producir una posible eutrofización de esas aguas por exceso de nutrientes en momentos puntuales, o cuando aplicamos aplicaciones de purín en zonas más altas, que pueda haber esas escorrentías. Por lo tanto es una práctica muy recomendable, que esperemos que se empiece a extender por más zonas y evitar así en la medida posible ese monocultivo que estamos viendo que se está produciendo, ¿no? En la medida de que las explotaciones puedan reducir sus costes, bueno, creo que fundamentalmente esto se puede aplicar en explotaciones o se aplica fundamentalmente en explotaciones aquí a nivel de Galicia, en explotaciones de carne, porque es donde más se utiliza el forraje que va a salir de aquí, que es forraje en seco, forraje secado, y por lo tanto, bueno, las explotaciones de lecheras utilizan menos esta práctica porque utilizan menos el forraje en seco, queda una parte quizá residual para alimentar a novillas o vacas secas, ahí también se puede utilizar, pero para las vacas en producción pues suele utilizar más otro tipo de alimentos con más concentración de nutrientes, como es los ensilados de maíz, los ensilados de pradera y evidentemente los concentrados. Pero no cabe duda que, como digo, aún para las explotaciones de leche existen determinados animales, que pueden ser la recría de novillas, como pueden ser las vacas secas, donde sí puede tener interés estas prácticas, y sobre todo cuando tenemos una compensación a través de la PAC, de la nueva PAC, donde esto se va a compensar a través de ese agroesquema, ¿no? Por lo tanto, creo que no es solo el interés, no viene solo evidentemente por el tema económico de la vía de PAC, sino por los beneficios que pueda producir, y por lo tanto creo que tenemos que adaptar nuestro sistema de producción a sistemas más beneficiosos para el medio ambiente, más respetuosos con el medio ambiente, y que no supongan un deterioro del medio ambiente. Para eso simplemente con prácticas como esta, que son muy fáciles de hacer y que aportan muchos beneficios, pues creo que sería una de las formas más sencillas de aportar nuestro grano de arena a esa biodiversidad y hacer nuestra explotación más sostenible, si cabe, en una situación como la actual, donde, ya digo, la tendencia es en la línea contraria, es decir, es al monocultivo, cultivo fundamentalmente en explotaciones lácteas, cultivo del maíz, donde se quita ese cultivo del maíz y ese terreno queda a barbecho hasta el siguiente cultivo de maíz. Pues creo que la rotación de cultivo es muy beneficiosa, y si a mayores de esa rotación de cultivo aplicamos un ecosquema de este estilo de siega sostenible, pues creo que aumentamos ese beneficio y mejoramos esa biodiversidad. Como digo, los resultados están totalmente comprobados. El sistema de control de plagas con parásitos naturales está más que probado. Cada vez son más, por ejemplo, los invernaderos que utilizan estos sistemas de control en detrimento de los sistemas fitosanitarios. Por lo tanto, aquí es aplicar ese mismo sistema, pero ya de forma natural. Los parásitos naturales de determinados insectos que pueden llegar a ser dañinos para el cultivo, ya no hace falta inocularlos en ese cultivo, sino que ya ellos, por su propio ciclo, ya se desarrollan en esas zonas que mantenemos durante el periodo
durante el ciclo vital de esos insectos. Por lo tanto, una vez que desarrollan, ya parasitan o ya destruyen o ya comen a otros insectos, y por lo tanto siguen el ciclo vital normal y no alteramos el ciclo vital. Pues no olvidemos que la mayor parte de las plagas que se puedan dar en los cultivos es por la propia influencia, por la alteración que hacemos el ser humano de los ciclos vitales, de los ciclos normales de esos cultivos. Por lo tanto, aquí sería ir en la vía contraria, y creo que los beneficios, por lo tanto, están más que demostrados, y esperemos que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, pues entren en este tipo de prácticas y vean los beneficios. Algunos ya lo están haciendo. Está claro que cada vez tenemos más ganaderos más profesionales. Somos los ganaderos en producción, por ejemplo, de leche más punteros a nivel de la Unión Europea, y eso no es solo porque tenemos unas de las mejores genéticas de cabaña ganadera del mundo, sino que tenemos también ganaderos muy profesionales que a día de hoy son punteros también en la producción de maíz y demás, y en el cuidado del entorno pues se están haciendo muchas cosas y muy bien. Por lo tanto, tampoco cabe criminalizarlos como se están haciendo en determinados ámbitos animalistas y demás, porque bueno, pues se están haciendo las cosas muy bien y se está cuidando el entorno, pero este sería un paso más en ese sentido, una práctica que podrían sin mucho coste pues utilizar cualquier tipo de explotación en cualquier ámbito. Insisto, sin un coste añadido, y por lo tanto poder mejorar aún más ese cuidado que ya estamos haciendo del medio ambiente por parte de los agricultores y los ganaderos. Muchas gracias.